Buenos días, nosotros somos el grupo número 2, conformados por Angelo Elena Lozano, David Alberto Díaz y Fernando Navarro, quien les habla. Nos correspondió hallar el volumen de sólido de revolución con dos funciones y un eje de rotación. Bueno, para la primera función que vamos a utilizar es f de x igual a x al cuadrado. La segunda función es g de x igual a 2 menos x al cuadrado. Nosotros manualmente realizamos el sólido de revolución y encontramos que los puntos de corte eran entre -1 y 1. Como podemos ver acá en el programa GeoGebra, que es el que estamos utilizando para realizar el gráfico del volumen de revolución, encontramos el punto de corte entre -1 y 1. Entonces vamos a graficar las mismas funciones, pero solo en esos puntos, desde -1 hasta 1. También lo vamos a realizar con la segunda función, que es g de x desde -1 hasta 1. Vamos a desactivar la visualización de las funciones iniciales y creamos nuestro sólido de revolución, o el área en la cual vamos a hallar nuestro sólido de revolución y el volumen de este. Lo que procedemos a hacer es, con el video que pudimos observar, el video tutorial de cómo hacer que girara las funciones, trabajaban para el eje de coordenadas X. Entonces, como nuestra función está girando en el eje de coordenadas Y, ¿por qué nos dice que tiene que estar girando en la recta X igual a 2? Nuestro sólido de revolución tiene que hacer un giro alrededor de esa recta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es girar todo hacia el eje de coordenadas X para poder realizar los giros en torno a Y con mayor facilidad. Entonces vamos a borrar esta, esta función y vamos a rotar todo. Entonces, bueno, antes de rotar vamos a configurar nuestro programa en vista y lo vamos a colocar en 3 dimensiones para así se vea mejor. Aparte de ponerlo en 3 dimensiones, vamos a nombrar estas dimensiones. Nos vamos a etiqueta y cada eje nos lo vamos a nombrar como X, Y y Z. Listo. Para visualizar el sólido de revolución, vamos a quitar la cuadrícula en la otra representación gráfica. Minimizamos para poder observar mejor. Listo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta es la verdadera posición que tiene nuestro sólido de revolución, pero de esta manera no podemos calcularlo o no sabemos calcularlo y por ende vamos a rotarlo todo en el eje de coordenadas X de esta manera para poder observar mejor qué es lo que está pasando y poder acceder al sólido de revolución, que igual el área es la misma. Lo único que vamos a hacer es cambiar el lugar donde estamos trabajando sin alterar las dimensiones. Bueno, vamos a darles en rotar. Vamos a escoger el objeto que es hx, que es nuestra primera función. ¿Cuánto la vamos a rotar? Entonces nosotros sabemos que para rotar del eje desde y hasta x es positivo. Vamos a colocar 1/4 de la circunferencia y con respecto al eje z, para ahorita observar por qué. Perdón, vamos a rotarlo en el positivamente. Retiramos el negativo en el eje z. Entonces, vamos a apagar acá para que se observe. Podemos observar, nos rotó desde Y hasta X. Exactamente la misma función. Listo. Vamos a apagar
y vamos a ver qué sucede cuando rotamos la otra función, que es p de x, que es la función ya con el intervalo definido en pi medios en el eje z. Entonces ya no rota de la misma manera y de esta forma podemos tener la misma área que teníamos respecto a y, pero ahora la tenemos respecto a x. Entonces vamos a desactivar acá y acá, de tal manera que ya podemos trabajar mucho mejor. ¿Qué es lo procedimiento a seguir? Las letras están un poco grandes, entonces vamos a configurar el programa para que sean un poco más pequeñas. Así podemos trabajar mejor. Bueno, minimizamos acá. Listo ya. Vamos a dejarlo de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un deslizador con el cual vamos a poder, como la redundancia, deslizar nuestro sólido. O la línea en la cual el eje de coordenadas va a rotar, perdón. Entonces vamos a definirla desde 0 hasta 2, mínimo 0, máximo 2, y el incremento de 1 en 1, para que no se incremente tanto. Y vamos a crear acá una línea que va a ir ligada a nuestro deslizador. Y si nosotros vemos, pues necesitamos que gire en torno al eje y igual a 2. Pero también queremos ver en la animación qué sucede a medida que va ampliando ese giro. Y vamos a hallar la superficie de área que gira en torno a nuestro nuevo eje. Entonces vamos a hacer una superficie. Aquí se llama curva. El objeto se llama A. ¿Y cuánto lo vamos a hacer rotar? 2pi. Porque ese es el giro completo de una circunferencia. Y lo vamos a hacer girar en torno a nuestro deslizador. Lo vamos a hacer girar en torno a nuestro deslizador. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer la superficie, a ver acá nuestro sólido, borramos esto y anotamos superficie. Entonces, ¿quién es la curva? La curva es A. ¿Por qué es A? Porque es el elemento que ya rotamos, que ya le hicimos todo el proceso hasta el momento. ¿Cuánto lo vamos a hacer girar? 2pi. Otra vez, ¿por qué 2pi? Porque es el giro completo de una circunferencia. Y lo vamos a hacer girar respecto a la recta que denominamos I latina, que es la que está ligada al deslizador. Como podemos ver acá, a medida que nuestro deslizador aumenta o disminuye, podemos observar cómo se va incrementando ese tamaño de superficie al rotarse. ¿Listo? Este es el sólido de revolución o el área de superficie del sólido de revolución o el área de la curva de la parte de abajo, que viene siendo h. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en la parte, en la curva de arriba. La curva de arriba es b, que es 2 menos x al cuadrado. Le vamos a colar un ángulo que es el mismo 2pi y le vamos a colocar que gire en torno a la recta y ahí podemos observar que ese es el área del sólido de revolución que se forma al hacer girar esa función.
Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos colocar otro deslizador aún mejor para poder visualizar todo el experimento, pero lo vamos a colocar en ángulos y lo vamos a denominar alfa. ¿Por qué? Porque es un ángulo. Desde 0 hasta 360 grados y vamos a colocar un grado a que incremente. Entonces simplemente vamos a reemplazar en cada superficie al valor de alfa, nuestro pi en nuestro 2pi. Vamos a darle con qué intención. Vamos a cambiarlos a la vez. Entonces, si nosotros nos ponemos acá a previsualizar de esta manera, entonces podemos ver cómo al hacer girar o rotar nuestra superficie del sólido, se va formando una concavidad que es lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a adelantarlo un poco para poder ver cómo se conforma todo nuestro sólido de revolución. ¿Qué es lo bueno de colocarlo en esta previsualización? Que podemos ver cómo nuestro sólido se va dibujando y vemos que en realidad está girando toda la función y no solo una parte de la función. Vamos a colocar la parte superior, a cual le sucede prácticamente lo mismo. Con esa intención fue con la que rotamos desde un inicio las funciones para poder visualizar de una mejor manera y poder así rotar de una mejor manera todo el trabajo, todo el ejercicio como tal. Bueno, como ya tenemos todo el sólido, pero tenemos un problema que no se está representando completamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a hacer, simplemente lo que se hace es configurar como tal la vista gráfica. Vamos donde dice tamaño de la caja de recorte, le colocamos grande, cerramos y ya no nos aparece. Eso simplemente es para ampliar los ejes y que nos salga la figura completa. Acá ya la podemos ver completa. Listo. Entonces vamos a calcular ese sólido de revolución que según la figura que nos genera se puede calcular por el método de cascarones cilíndricos. Entonces vamos a realizar la integral para poder calcular el valor dentro de GeoGebra. Como es una integral definida, podemos escoger la opción con intervalos. Entonces, ¿cuál es la función que nosotros vamos a trabajar? La función es, bueno, la fórmula como tal que se va a trabajar para cascarones cilíndricos es que el cilindro va a ser igual a 2pi de la integral de a hasta b del radio en función de x por la altura en función de x también, por un diferencial de x. Entonces vamos a representarla como 2pi por el radio. Entonces vamos a mirar acá qué es lo que sucede acá para poder representar el radio. Si nosotros nos acercamos acá y nosotros ubicamos nuestro diferencial, vamos a cerrar la superficie inferior para poder analizar. Si nosotros vemos acá el sólido, podemos ver que todo el radio de la función, bueno, el radio de mi diferencial, podemos colocar dentro del área, va a ser el radio más una superficie X, ¿verdad? Me tiene que dar igual a 2, que es donde está girando mi sólido de revolución, en el eje 2. Entonces, como yo quiero dejar todo en función de X, ¿verdad? Entonces lo que yo simplemente lo que voy a hacer es que el radio va a ser igual, mi radio, que es el de diferencial, va a ser igual a 2 menos X. Entonces, vamos a colocar este radio 2 menos X y ese radio va a ir multiplicado por una altura, que la altura no es más que la diferencia de las dos funciones. En este caso,
La función es g de x menos la función f de x. Listo. Esa es la integral que nos va a denotar el volumen. Recordemos que es por el método de cascarones cilíndricos. Obviamente, en la integral me piden que coloquemos el extremo interior, que va a ser menos 1, y el extremo superior del intervalo va a ser 1, que es lo mismo decir de menos 1 hasta 1. En el tema de funciones de integrales y eso no podemos trabajar con la letra til, o sea, la palabra, sino que tenemos que colocar el símbolo. Entonces la integral me da un valor de 33.51, que es el valor que representa la integral. Obviamente ese valor lo podemos escribir en radianes, que es 32pi sobre 3, que es una forma unidades cúbicas, que es una forma más fácil de representar el valor del volumen, o 33.51 unidades cúbicas. Entonces, para poder escribir esto acá en un texto, vamos a apagarlo un poco acá, vamos a escribir un texto dinámico. Entonces, vamos a colocar el texto acá en la parte inferior. Vamos a utilizar una fórmula látex, en la que vamos a decir que el volumen es igual a la integral desde a hasta b. Entonces ya sabemos que a es menos 1 y b es 1. Entonces mi integral tiene en su interior 2 por pi, que multiplica, que el radio es 2, a un radio 2, que eso también va a multiplicar, que ya sabemos que va a ser mi función g de x. Acá lo representamos con menos f de x. Esa es la integral que me va a representar mi valor. Esperemos un segundo porque creo que nos quedó mal algo. Por pi, 2 por pi. Bien, acá sí ya lo tenemos bien. Paréntesis. Listo. Entonces la queremos ver es de forma la previsualización. Un momento. Ya. Entonces la previsualización nos da de esta función. Esta es la integral con la que vamos a trabajar. Entonces, dentro de la integral nos hace falta el diferencial de x. Ok. Entonces esa integral va a ser igual al valor que nos está dando. Entonces lo podemos escribir pues como nosotros queramos, pero entonces lo mejor es, como le venía comentando, escribirlo mejor en radianes con pi. Entonces vamos a escribir como nos lo está dando el programa. Listo. Nada más que 2 pi de
Vamos a cerrar acá un poco esto. Entonces me queda 2pi por 2 menos x por 2 menos x al cuadrado menos 2 por dx, que va a ser igual a 33,51. Bueno, mi nombre es Angie y con la finalidad de que quede una mejor presentación respecto a lo que nosotros queremos mostrar, entonces vamos a colocar unas casillas de entrada y unas casillas de control. Entonces la casilla de entrada vamos a denominarla función f de x. Y el objeto con el cual lo vamos a vincular es con la función f de x. Vamos a realizar otra casilla de entrada y la vamos a llamar función g de x. El objeto que vamos a vincular va a ser la función g de x. Nosotros también podemos colocar el radio que utilizamos como para que quede aún más presentable. Entonces podemos colocar las partes de la función. Entonces ponemos otra casilla de entrada en la cual la vamos a denominar radio, y el objeto que vamos a vincular lo tenemos que escribir acá como radio igual a 2 menos x. Lo vamos a colocar ahí solamente para que se pueda representar dentro de la casilla de entrada. No necesariamente se va a utilizar dentro del ejercicio. Solamente es para poderlo previsualizar. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras casillas de entrada con las cuales pues se puede trabajar el ejercicio, aunque pues la de radio es solo para esclarecer porque en la función de la integral o en la representación del volumen tenemos ese 2 menos x. También podemos tener casillas de control, las cuales vamos a llamar volumen, y vamos a, bueno, primero coloquemos volumen f de x. Y vamos a colocar el volumen que genera la superficie. Vamos a mirar acá. Para nosotros f de x es la función que se delimitó por h y luego se transformó en A y se representó con la superficie D. Entonces en la casilla de control va a ser, bueno, volumen f de x, ya como lo hemos dicho, y en la superficie D. Listo. Entonces para comprobar
prendemos y apagamos y se nos actualiza. Ahora vamos a hacer la casilla de control para el volumen que nos genera la función g de x, que pues todo es dentro de un conjunto porque las dos no me generan el movimiento. Entonces ahí podemos ver. Entonces vamos aquí a mover ahora. Vamos a quitar esta cuadrícula y vamos a configurar un poco esta vista de acá. Vamos a cambiarle el color. Entonces le podemos poner un color de fondo y que sea un color llamativo o que resalte los procedimientos que hemos realizado. Entonces este color nos resalta más las propiedades del ejercicio. Entonces vamos a disminuir esta parte de las fórmulas. Listo. Cerramos aquí la parte de configuración y nos vamos acá. Entonces vamos a dejarlo en una posición que podamos apreciar cuál es el volumen que está sucediendo. Vamos a mover estas casillas de acá y las vamos a poner un poco mejor. Entonces seleccionamos el objeto, lo fijamos a la pantalla y desplazamos la pantalla. Y lo desplazamos hasta que se vea más ordenado. Entonces volvemos y le damos fijar a la pantalla y hacemos lo mismo. Entonces así ya fijada la desfijamos y con la finalidad de ordenar mejor nuestro ejercicio, entonces vamos a moverlo. Las casillas de volumen y la casilla de volumen para g de x también, pero la tenemos que desfijar, ya lo hemos dicho. Y así de esta manera lo podemos mover. Así logramos que se viera más ordenado y poder previsualizar mejor qué es lo que va a suceder con este volumen del sólido de revolución. Entonces vamos a mover esta función vamos a mover también nuestros deslizadores. Listo. Vamos a apagar este volumen y por último vamos a animar nuestro deslizador para que él automáticamente nos muestre qué es lo que está sucediendo y ahí lo podemos observar. Ahí tenemos nuestra función. Si queremos que el deslizador vaya más rápido, pues simplemente lo configuramos y podemos percibir de manera más rápida qué es lo que está sucediendo. Entonces le podemos configurar y podemos poner, por ejemplo, que vaya de 10 grados. Y así él va a aumentar de una manera más rápida
la previsualización del sólido de revolución. Listo. Ese es nuestro trabajo de la materia de cálculo 2. Muchas gracias.